Buenas tardes y bienvenidos, y además felicitaciones en un día así, que habéis tenido el ánimo juvenil de sobreponeros a la lluvia y al mal tiempo y venir aquí a pesar de que el tiempo no invita mucho a salir de casa. Pero sí que invita, bueno, precisamente el tema que estamos llevando, el tema este de la bioética con motivo de los 40 años que llevamos de bioética. Sí creo yo que significa mucho en nuestro mundo actual y en nuestra problemática. Comenzamos la semana pasada con el tema del testamento vital y hoy seguimos dando un paso dentro de nuestro programa para hablar de los derechos del enfermo terminal. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Juan Francisco Martín Lázaro. Es muy joven, pero en su juventud ya tiene mucha experiencia de lo que es trabajar en este ámbito, y además en distintos niveles, desde la gerencia de hospitales, ha trabajado ya en varios hospitales como gerente, y ahora está metido de lleno en la experiencia de lo que es la unidad de cuidados intensivos en el clínico, con lo cual nos puede hablar de lo que es una experiencia muy diaria. Yo le agradezco mucho porque a la hora de buscar ponentes sobre este tema teníamos una variedad, pero queríamos que fuera también no solamente de competencia, sino también de experiencia y de sensibilidad. Y se lo propuse y me dijo que sí, y entonces estoy encantado de contar con él, no solamente para ahora, sino también en días sucesivos. Así que, Juan y Francisco, muchas gracias. Tienes el micrófono ahí abierto para que te podamos oír, porque vamos a estar a partir de ese momento muy atentos a lo que nos digas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Don José, muchas gracias por invitarme, porque es un placer, ya que soy uno de los tantos jóvenes aragoneses que estaba exiliado en nuestro territorio y afortunadamente he tenido la suerte de poder volver aquí a Aragón y bueno, pues hacer cosas como esta. El tema es bastante teórico por, como verán, una nueva ley aparecida en el BOA que pues, nuestras diócesis regionales pues, comentaron, y querría que no se quedasen con la cuestión teórica, sino que pudiesen emitir un juicio de valor sobre estas circunstancias, ya que todos prácticamente, un gran porcentaje, como verán, pasaremos por este trance de la enfermedad terminal, y qué mejor que tener el sentido común necesario como para tomar las decisiones al final de la vida. Y por eso mismo, pues la charla va a ser inicialmente con una parte teórica, después entre medio les pondré un vídeo que bueno, pues, presenta una gran relevancia en España. Podrán preguntarme lo que quieran sobre la situación de ese enfermo. Después les explicaré alguna cosa más de interés para todos y terminaremos con un vídeo más cortito y unas preguntas. Bueno, como verán, pues la vida es corta, el arte duradero, la crisis efímera, y esta experiencia va a ser arriesgada y la decisión final difícil. A pesar de todos los importantes avances que ha tenido la medicina en estos últimos años, el número de personas ancianas con enfermedades crónicas degenerativas, cáncer, pues ha aumentado. Hasta tal punto que en España fallecen alrededor de 380.000 personas al año, y un 50 o 60% lo hacen en un estadio terminal. Estas cifras no deberían difuminar
estas grandes cifras, la situación individual de cada una de estas personas, ya que es trascendente cada ser humano. Por lo tanto, pues trataremos de ir uno a uno de este 50-60% de esos 380.000. La Organización Mundial de la Salud en el año 90 estableció que había que poner unas bases para los cuidados del enfermo terminal, los cuidados paliativos y una serie de cuestiones. Y no solo se centraba en cuestiones de tratamiento físicas, sino también las emocionales, sociales, espirituales y otras muy importantes también, como el lugar donde se fallece, la situación de agonía de cada una de estas personas y el duelo de los familiares. Observaron en el Consejo de Europa, que tomó el relevo de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que querían pues establecer estas normas, pero en nuestros países, en determinados países como el nuestro, era muy sencillo pues que hablar de que todo el mundo tuviese el derecho a una asistencia paliativa o en la fase terminal. Sin embargo, aquellos países que no tenían una seguridad social como la nuestra, pues iba a ser más complicado. En nuestra legislación, el Ministerio de Sanidad y Consumo pues trató de establecer, tomando las bases de la Organización Mundial de la Salud, una serie de directrices pues que se basaban pues no solo en todo esto que he hablado del tratamiento físico, espiritual, sino también en unos principios guía, en una estructura y servicios regionales, interterritoriales, de forma que esta calidad fuese mejorándose, investigando sobre ella, se formase un equipo interdisciplinar y se atendiese en el duelo a la familia. Como les decía, la Comisión de Sanidad y Consumo lo aplicó territorialmente en estas fechas y en Aragón, pues desde una iniciativa desde el año 2002 con las voluntades anticipadas, pues terminó en marzo-abril de este año con la ley que les explicaré a continuación. Lo primero que deberíamos tener claro es qué es el enfermo terminal, porque se han emitido una serie de constelaciones de formas diferentes para definir al enfermo y en realidad es aquel que posee una enfermedad avanzada, que es progresiva e incurable y a la vez provoca dolor, pero este dolor no solo físico sino emocional. Tratan teóricamente de limitar esta enfermedad terminal a un periodo final de 6 meses y recomiendan el juicio de un médico para establecer que realmente el paciente ha llegado a una situación límite donde no cabe reversibilidad. El proceso terminal del enfermo, de forma genérica, fue definido por una psiquiatra suiza que se llamaba Kablen-Ross y estableció una especie de guía para que cualquier persona sometida a una situación estresante o crítica, pues los que estaban a su alrededor pudiesen ayudarle en todo el proceso que parecía algo sistemático. Y ella hablaba de un proceso de negación de la situación o la enfermedad, de ira, un tercer paso de negociación, uno penúltimo de depresión y aceptación de la enfermedad finalmente. En el enfermo terminal, a mí me parece que, bueno, pues que estas bases teóricas son importantes, son útiles, pero quizás tienen algún matiz y que todos hemos vivido, y ahora que les voy a ir diciendo, pues identificarán pues muchas veces a un enfermo alrededor lo que les iba diciendo. Esta primera fase de la negación de la enfermedad
pues habrán visto que el enfermo adopta un carácter jovial, como no relacionado, bueno, no al mismo nivel que a lo mejor la gravedad de la enfermedad, incluso con un ánimo exaltado, lo que en medicina solemos llamar moria. En una segunda fase, pues nos encontraríamos a la familia, a la cual los médicos le hemos explicado de qué tipo de enfermedad estamos hablando, de la gravedad, y pues la familia inicialmente, pues para no preocupar al enfermo, pues trata de protegerlo, en exceso quizás minimizar un poco la situación, y claro, esto pues genera un poco de conflicto familiar, porque el enfermo empieza a ver que se pone muy malo, los otros dicen que no me pasa nada, pero a la vez me quieren cuidar mucho, total que todo este proceso, pues algo prolongado, al paciente le causa una cierta intranquilidad. En el momento que, bueno, pues que el médico le aconseja a la familia que debe, pues, decirle al enfermo realmente lo que está pasando, pues el enfermo se rebela contra la injusticia de la enfermedad o incluso de la muerte, y bueno, igual que le pasa a Job, pues no entiende cómo Dios o un ser sobrenatural puede hacerle esto a él. Cuando ya pues la situación, uno se desgasta ante ver que por mucho que se cabre con el mundo, pues la situación no es reversible, pues adquiere una situación de crisis ante la pérdida inminente, no solo de él, de su vida, sino también de los de alrededor. Y bueno, pues ahí veremos cómo un derecho del enfermo terminal es derecho a la asistencia, y el sentido común nos lleva a acompañarle siempre los de alrededor. Los médicos curar a veces, pues mejorar a menudo y acompañar siempre. No podríamos abordar un tema de la bioética sin pasar por los principios éticos que basan cualquier caso que se nos plantee en la medicina o incluso en otras áreas. Basándonos en los principios fundamentales, el primero de ellos sería primum non nocere, no dañar. Y es además un principio incluso anterior a la relación clínica con el paciente. No podemos hacer daño al otro, y bueno, nadie, y en el caso de los médicos, pues por nuestro juramento hipocrático menos. Incluso aunque él nos lo pida, y aunque incluso cuando él considere que es un derecho. La beneficencia, en este caso lo aplicaríamos a el mayor bien que debemos aplicar al enfermo. En este supuesto, la beneficencia es una situación dinámica en la que el enfermo con el médico, en su relación médico-paciente, deben establecer en cada momento cuál es el mayor bien, porque podrán ser las voluntades iniciales unas definidas cuando el paciente se encontraba fenomenal, y ahora pues cambiar radicalmente, no solo por el enfermo, sino a lo mejor por las circunstancias, con lo cual son ellos dos los que deben decidir cuál es el mejor bien. No podemos olvidar la autonomía, que como verán es el eje fundamental, ya que toda persona merece este respeto simplemente por el hecho de ser persona. Y autonomía implica pues información, consentimiento, respetar las voluntades anticipadas, considerar el proyecto vital de cada persona, mostrar empatía o ponerse en el lugar del enfermo. Y bueno, pues aunque suene más duro, entra a jugar un
valor importante la justicia, puesto que un enfermo en estas circunstancias nunca debe ser discriminado, y esta discriminación sería, por tanto, si se cometiese injusta, si no pudiese acceder a los recursos, sería una injusticia que no tuviese un derecho igual que una persona que está sana. Y desde el otro lado sería injusto también por parte de los que están bien destinar unos recursos exagerados sobre esa persona. Hay que buscar el equilibrio también en la justicia. En estos principios de bioética, básicamente, los podríamos resumir en dos. Garantizar la dignidad de la persona, que como veremos luego en uno de los casos parece que es el eje fundamental del paciente que veremos, quizá porque no entendemos qué es digno y qué es indigno en nuestra vida. La vida, al igual que el morir, pertenece a la historia natural de nuestra enfermedad y debe ser atendida hasta el final. El valor intrínseco y la dignidad de la persona no cambian, nunca. Una persona será siempre un ser humano, aunque su raciocinio, su situación esté eclipsada pues, por la enfermedad, por drogas que le podamos dar pues, para sedarlo o cualquier cosa. No será un vegetal. Muchos de nosotros hemos comentado, vaya accidente ha tenido, se ha quedado como un vegetal. Pues nunca un ser humano será un vegetal, un animal. El valor y la dignidad está en el ser mismo de la persona, no están vinculados ni a la calidad de vida. La calidad puede ser nefasta del enfermo, pero no están vinculados a eso, ni a las creencias religiosas, testigo de Jehová, o a la capacidad de autodeterminación del paciente. Y el otro punto que me parece básico es la autonomía del paciente. Como les he dicho, la información, las voluntades, que reconozcamos los límites del proyecto vital que ha tenido el enfermo. Como les decía, la ley del 24 de marzo del 2011 apareció en el Boletín Oficial de Aragón. Nos deja claros los derechos del enfermo terminal. De soslayo les decía que las diócesis circundantes a Aragón, aragonesas, pero también Tarazón, todas las circundantes, emitieron pues un documento que no pretende establecer una crítica a la ley, porque la ley está muy bien hecha. Por lo menos nos hemos dado cuenta de que tenemos enfermos terminales y hay que atenderlos con una estructura en condiciones y establecer los cauces. La Iglesia lo que pretendía es enfatizar determinados puntos de esta ley y prevenirnos un poco pues, del terreno peligroso que es el enfermo terminal. Es un ser débil y pues muy maleable la sociedad con este tipo de situaciones sensibles. Con lo cual, los obispos de estas diócesis, es un documento publicado, verán que con el mayor respeto y cariño comentan el tema y enfatizan pues el tema de las voluntades anticipadas, la eutanasia, dejando bien claro, pues si no quedaba en el documento, la posición de la Iglesia, que yo lo he leído, releído y la verdad es que lo podría haber escrito Mahatma Gandhi. Bueno, paso un poquito, aunque sea esta parte algo más harto, a exponerle los derechos.
El primero, la información asistencial. Es obvio que el paciente reclama y demanda información que muchas veces, y yo siempre se lo he oído a nuestros mentores, el paciente cuando no quiere saber, no se preocupe, que no preguntará. A veces nos volvemos locos queriendo buscar el momento oportuno para decirle que, oiga, que tiene un cáncer y que se va a morir. Bueno, pues uno ya se da cuenta que no está bien y ya llegará el momento en el que en esas fases de la enfermedad, que a lo mejor está en la fase de negación, no quiera saber nada, pero ya llegará a la fase en la que el conflicto familiar que encubre la situación, pues le abrirá las puertas para que sepa y él pueda manifestar su deseo, si no lo ha hecho antes, como veremos. Puede el paciente asimismo dejar por escrito que querría no ser informado. Hay gente que prefiere, pues, vamos, ni aun pasando por esas fases de la enfermedad, que me informen. Lo que está claro es que nosotros tenemos que tener presente esa autonomía del paciente y esa información que debemos darle en todo momento. El segundo derecho a tener en cuenta es la toma de decisiones y el consentimiento informado. Toda persona tiene derecho a planificarse con antelación en el documento de voluntades anticipadas, que luego les explico más concretamente para que, bueno, pues no tengan que ir a pedir información en ningún sitio. El enfermo, con el consentimiento informado, lo que se pretende no es que firme un documento por escrito y luego el juez no me demande, sino que el paciente muestre por escrito que se le ha explicado lo que se le va a hacer, los riesgos, los beneficios. El médico se haya sentado con él y tome la decisión si es acertado o no. Lo que les decía de llegar a un consenso de beneficencia, de establecer en cada punto si lo que se va a hacer es beneficioso o no va a servir para nada. Porque entonces ni sirven voluntades anticipadas ni nada, sino la decisión en el momento preciso. El consentimiento, obviamente, debe ser libre y voluntario, sin una coacción de la familia, que está allí diciendo, sí, opérate, que pues va a ir todo estupendamente y a lo mejor voy a tener tu herencia antes porque vas a fallecer. Bueno, podría ser el consentimiento verbal, aunque el que estén habituados a ver cuando pasan por nuestros hospitales sea uno de este tipo, donde se pone el nombre, apellidos, edad, DNI o quizá algo más escueto, donde nosotros los médicos firmamos y decimos si, pues, de qué se trata la enfermedad, si existen riesgos o no. Pero podría ser verbal y no escrito por nuestra parte en la historia clínica de que se ha informado correctamente de esto y lo otro. Siempre es verdad que es más seguro para que no haya ningún problema esto. Y porque en el consentimiento queda también por escrito la posibilidad de revocar el acto médico, quirúrgico, del tipo que sea. Este tercer derecho sería la retirada de una intervención. Como les decía, puedo revocar en el consentimiento, pero debo tener claro también que revocar una intervención pues podría dar lugar a pues, que se abrevien antes mis días. Bueno, sería quizás una situación de eutanasia pasiva en la situación en la que pues, no se aplica ningún método de acabar con la vida de forma directa, sino bueno, deja transcurrir el proceso de la enfermedad. El derecho a realizar la declaración de voluntades anticipadas, como les he dicho ya desde hace unos años, se estableció por ley.
Y esta formalización de la declaración pues se puede hacer ante notario, con testigos. Luego voy al detalle de esto. Se puede incluso buscar un representante cuando pues, no se tiene familia o otros allegados. Incluso contempla la ley la posibilidad de que el representante sea una persona sentimentalmente relacionada, es decir, no es necesario que haya un compromiso de matrimonio o algo por escrito de pareja de hecho. Puede ser pues, el compañero sentimental o el cuidador en el que el paciente delegó. Los derechos en las personas con situación de incapacidad pues son mucho más, hay que darles mucha mayor importancia, puesto que hablábamos antes de la dignidad, que en muchas ocasiones parece que no la vemos por la situación triste, deplorable del paciente, y al contrario es en estos pacientes donde debemos poner nuestra máxima atención, máximo cariño, puesto que realmente, aunque no lo vemos, sigue siendo un ser humano. Esta situación de incapacidad muchas veces no se refiere a incapacidad física, sino también legal. Aquellos incapacitados judicialmente pues deberán contar para establecer las intervenciones o las decisiones del tutor legal o del juez. Y también en dependencia de su discernimiento y si en esa sentencia de incapacidad está especificado que el paciente no puede tomar esas decisiones, porque igual solo está incapacitado para las cuestiones económicas y las biológicas pues no consta así en la sentencia. Los menores de edad pues son otro de los colectivos con mayor cariño que debemos tratar. Y en esta edad de menores de edad, en estas edades, tenemos unas franjas un poco más delicadas, que son los 14 años, que son menores de edad, pero a la vez considerados mayores. Entonces, de forma breve, podríamos resumir que el niño de 14 años puede tomar las decisiones. Bastaría que uno de los tutores o padres pues corroborase esa decisión. Es obvio que si es menor de 14 años, no tiene discernimiento, pues el médico vea que no toma las decisiones de una manera muy adecuada, pues se pueda notificar al juez y tomar siempre el beneficio del paciente. Obviamente, ante una urgencia también, lo que impera es la protección del paciente, la beneficencia, con lo cual, pues si no nos da tiempo a notificarlo al juez, actuaremos en beneficio del paciente, y si nos da tiempo, pues el juez casi seguro actuará en beneficio del paciente sin tener en cuenta pues otras cuestiones. Sobra que diga que el paciente tiene derecho a recibir cuidados paliativos, puesto que, pues claro, en nuestra sociedad estamos viendo a todo el mundo sufrir y existen tratamientos para evitar este sufrimiento. Quizá lo más llamativo de este punto de la ley es que se hace énfasis en el tratamiento de los cuidados paliativos en el domicilio. Y esto es fantástico. Otra cosa es que nos atrevamos, que es lo que aún pues no nos cuesta. Antiguamente, cualquier persona mayor de sus padres, sus abuelos, pues murió en casa tranquilamente. Nadie se echó las manos a la cabeza pensando que esa agonía había sido algo terrible. Bueno, pues pasó por el proceso de morir y es una fase más en nuestra vida. Quizá es verdad que si hay dolores, pues haya que tratarlos. Y en el domicilio, en Aragón, tenemos un equipo
increíble, y se lo digo por propia experiencia de cuidados paliativos a domicilio. Tan increíble que el otro día, vamos, hace un par de semanas, pues yo se lo recomendé a una persona que iba a fallecer y ya estaba con mucho temor de morir en casa. Y de hecho hasta el tercer, cuarto día antes de morir estaba convencida que quería morir en el hospital. Dije, bueno, permite que vaya el equipo de cuidados paliativos a tu casa. Bueno, pues no sé qué le diría. Bueno, harían el bien y le explicaron, bueno, pues que tenía todo el derecho a ir al hospital, pero que era una alternativa válida y que ellos estarían yéndole a ver todos los días o cuando los llamase. Y así hicieron y así falleció en casa. Bueno, el siguiente derecho sería tratar el dolor, que quizá este derecho y el siguiente, que sería la administración de sedación paliativa, podrían agruparse un poco en dos, ¿no? El tratamiento de los cuidados paliativos. Lo que pasa es que la ley separa la sedación paliativa para, bueno, pues para que tengamos cuidado en ese punto, porque la sedación paliativa es una situación que debe aplicarse en el momento pues terminal, donde los dolores no son controlables, donde bueno, pues ya realmente es una situación final, y está clara esa situación. Porque, bueno, pues si les pongo esta diapositiva, inmediatamente les vendrá a la mente todo el jaleo que hubo con lo del hospital de Leganés. 203 casos a analizar, al final quedó en la revisión de 16 casos, que si la sedación se aplicó bien, mal, que si este médico era de un partido político, que imperaban otros en ese momento, bueno, que no vamos a entrar en historias, sino que se manejó una situación delicada que debe estar fuera de la política, porque el ser humano débil no debe involucrarse ahí en medio de todas estas discusiones. El caso es que, bueno, pues el doctor Montes salió absuelto, se difuminó un poco la situación, yo creo, porque, bueno, pues también esas personas estaban en una situación aún de duelo, después de, ya no recuerdo cuántos años, si esto era en 2003, pues igual estuvieron 3 o 4 años con las familias pendientes. Y si lo que queremos es pues cuidar la situación agónica y el duelo de la familia, pues desde luego justicia en 3 años no se puede manejar. Quería enfatizar en los cuidados intensivos y paliativos lo que es cada cosa, porque cuidados intensivos, el departamento, la unidad donde yo trabajo, es un sitio donde se aplican cuidados urgentes para situaciones graves, que sin duda pueden aplicarse también cuidados paliativos, pero en el enfermo terminal, hablando de la justicia, deberíamos pensar en distribuir los recursos. Y yo, si me pusiese en el lugar de un enfermo terminal, no querría quitarle la cama a un chico que ha tenido un accidente grave y que realmente necesita de cuidados intensivos. Por eso, bueno, pues que tengamos claro si me deben llevar a la UCI o no cuando me encuentre grave, porque a lo mejor sí, me van a llevar a la UCI, me sacan del atolladero una semana, pero es que en 2 semanas ya estoy otra vez en mi situación terminal, con lo cual únicamente he encarnizado mi situación. Estos 2 derechos últimos, pues también son obvios, como cada uno que les expongo, casi son de sentido común, ¿no? La intimidad personal y familiar a la confidencia y a la confidencialidad. Pues, ¿quién no de nosotros
ha hecho un comentario a nuestro cónyuge o a nuestro primo del fulano del pueblo que mira cómo está en las últimas. Bueno, pues esto es vulnerar la confidencialidad, porque si hay un sitio donde las noticias corren es en la comunidad de vecinos o en el pueblo, vamos, más que internet. Con lo cual, pues, que lo tengamos presente, que el enfermo tiene derecho a pues, salvaguardar su situación. Y en esta línea, pues, el derecho al acompañamiento. El acompañamiento, pues, no solo de la familia o incluso aquellos con los que, pues, discrepamos. Y aquí incluiríamos, y la ley, siendo objetiva, incluye el acompañamiento espiritual de la religión que sea. Con lo cual, si uno lo solicita, pues el hospital le procurará un sacerdote mormón o un rabino o lo que necesite. Y de hecho, en el hospital tenemos unos teléfonos para avisarles. Quería ahora mismo, así para que se relajen, que veamos este vídeo. Ya les adelanto, lo pongo ahí, que es el vídeo de Ramón Sampedro. Bueno, son 5 minutos y lo que quiero que vean un poco es la situación, con lo que yo les he explicado de los derechos, valoren y me pregunten lo que quieran para que ustedes saquen sus conclusiones. Espero que se vea bien. Al principio fue el sueño. Él parece ser que escribe algo todos los días, que lee y escribe todos los días. Vamos a escuchar, pues, sus opiniones, las opiniones de este hombre que, con esto en la boca, es capaz de escribir, de pasar las páginas. Insisto, no mueve absolutamente nada desde el cuello hacia arriba. Veremos esa entrevista, esa curiosa entrevista, y después debatiremos en el estudio con personas que piensan, unos, que Ramón Sampedro tiene derecho a pedir lo que pide y que hay que ayudarle a morir, otros que creen que de ninguna forma hay que darle esa oportunidad. Ramón, un hombre con una cara tan sonriente, con una mirada tan limpia, tan directa. La gente no acaba de creer que la petición que usted hace, que es déjenme morir. Y usted insiste, ¿no es cierto? Sí, yo insisto en que me dejen liberarme del sufrimiento, ¿no? ¿Dolores tiene? ¿Tiene muchos dolores? ¿O ha tenido dolores? Yo creo que uno de los dolores más grandes que puede sufrir el ser humano es un dolor psicológico, ¿no? Creo que estar atado a una sonda o que te limpien los excrementos es uno de los dolores psicológicos que un ser adulto le causa más sufrimiento, ¿no? Habrá mucha gente que piense que estará usted a lo mejor, pues no sé, no bien cuidado, porque su familia a lo mejor pues no haya podido atenderle como usted merece, que puede haber gente que crea eso. Parece que esto no es cierto. Cuéntenos, ¿cómo le cuidan? ¿Quién le atiende? ¿Cómo pasa un día cualquiera de su vida? Sí, bueno, la familia me cuida con todo el amor del mundo, ¿no? Como decía alguno por ahí. Parece que dicen algunos expertos o técnicos que si una persona en mi situación tiene amor y cariño, ya no quiere morirse, ¿no? O sea, es una tontería con una casa. Te pueden dar todo el cariño del mundo, pero el cariño que den no cambia la realidad, ¿no? Un día normal de mi vida, bueno, es despertarte a las 8 de la mañana, marcarte una disciplina mental para no volverte loco, porque si no acabas loco o psíquicamente destruido. Y te levantas, despiertas a las 8 de la mañana, desayunas, estás sentado hasta las 10, lees un poco, escribes y luego cambias de postura cada 3 horas, poco más o menos, y es una rutina eterna. Pero usted no parece una persona amargada para nada, ni triste, ni cabreada. No soy una persona amargada. No, yo creo que cuando la persona tiene tiempo para reflexionar sobre
sentido y valor de la vida, bueno, acabas aceptando que la muerte es una de las, no sé, de las leyes de la naturaleza, de la vida. Bueno, pues, si llegas a un punto en que pierdes el miedo al dolor y el temor, al sufrimiento, bueno, pues te liberas de las pesadillas y acabas aceptando, bueno, la muerte como la única forma que tienes de liberar del sufrimiento. Ha hablado de pesadillas. ¿En qué sueña? Sueño normal, ¿no? Cuando me duermo sueño que soy una persona normal, Que camina, que corre. que corres, que amas, que caminas y que acaricias y todo eso. Todo eso no ha dejado nunca de soñarlo. No, Nunca se ha visto paralítico como está en la realidad, en el sueño. no, en el sueño no. Ya, que camina, que corre, que ama. O sea, son todas las cosas que desea por encima de todo. ¿El amor lo borró para siempre o en alguna manera lo ha tenido cerca? Estoy hablando del amor, del amor, lo que entendemos por amor. No te entiendes por amor, ¿no? No, ese amor hay que renunciar a él. Si no quieres, vamos, que te complica más la existencia, tienes que renunciar a él. No puedes, si lo que le sucede a algunas personas que en situaciones como esta, bueno, se agarran, digamos, al amor de un hombre o de una mujer, ¿no? Bueno, es una forma de agarrarte a la vida de algún modo, ¿no? Pero si te agarras a eso, a mí me causaría más sentimientos que placer, ¿no? Porque sabes también que la persona que te está ahí diciendo yo te amo, yo te quiero, tampoco le puedes corresponder nunca, ¿no? Eso, no puedes acariciarla o no puedes tocarla, no puedes acercarte a ella, ¿no? Para mí he renunciado a ese amor de cualquier persona, bueno, por encontrarme más libre también. ¿Cuántas horas al día se pasa mirando al mar que tiene delante? ¿O ya ni lo mira? Sí, que lo miro, es lo primero que veo todos los días cuando me despierto. Al incorporarme en la cama, pues lo primero que miro es el mar. Y un poco en el mar está la idea esa del horizonte, ¿no? Del más allá. Usted ha tomado la decisión de morir, quiere morir, eso lo ha dicho y lo está luchando por ello. Quizá no estamos preparados para aceptar la muerte de esta manera los demás, ¿no? Y queremos como que se quede con nosotros diciendo, yo misma, si no me dijeran, tienes que firmar en un papel que Ramón San Pedro tiene derecho a morir y que tú se lo vas a dar. Yo no me atrevería, Ramón. Sinceramente no sería capaz. Intente convencerme. Intento convencerte. Primero no nos enseñan, hablando con unos chicos aquí un día les pregunté, ¿qué dicen tus profes qué es la ética? La ética es darte vivir. Bueno, yo les pregunté, bueno, ¿y por qué no os enseñan también el arte de morir? ¿No? Bueno, los chicos pues no sabían cómo contestar. No nos enseñan a sublimar el amor y la vida, pero no nos enseñan también a sublimar la muerte. Yo creo que la muerte también debíamos sublimarla un poco y no agarrarnos a la vida de cualquier modo cuando la vida no nos da, o el hecho de estar vivos no nos da el suficiente placer para vivir, ¿no? ¿Cómo decide uno irse al más allá? ¿Qué es ese más allá para Ramón San Pedro? La muerte está para algo, ¿no? En la voluntad creadora o lo que sea está para algo. Una persona que ama la libertad como me solía pasar a mí, fui marino porque me gustaba. Eso, buscar en un horizonte algo lo desconocido, ¿no? Si amas la libertad tanto como un día quedarte en esta postura, tal vez en el más allá, en ese más allá, la muerte está ahí para algo, encuentres esa libertad que se te ha perdido. O el equilibrio perdido, ¿no? Ya, o sea que en ese sentido la solución al dolor, aquí al dolor que tiene, sería la muerte siempre pensando que allí se iban a arreglar las cosas. Pero ¿y si no hay nada? Sí que lo hay. La muerte está para algo y después de la muerte tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio mejor que esto, o más placentero por lo menos, ¿no? ¿Y si resulta que no hay nada? ¿Eso no se lo plantea Ramón? No se pierde nada. Si lo hay, tienes todo ganado. Y si no lo hay, pues tampoco has perdido nada, ¿no? ¿Y cómo le gustaría, qué muerte escogería? ¿Cómo le gustaría morir? Despidiéndote de los amigos,
como quien se va para un viaje. Bueno, tomarte la última copa o hacer la última cosa que te gustaría hacer, escuchar la última música y bueno, y dormirte. Al fin y al cabo la muerte es eso, ¿no? Un sueño. ¿Con unas pastillas, con una inyección? ¿Cómo? ¿Lo tiene pensado? Sí, claro, lo tengo pensado. La forma es la más tradicional, siempre sería pues bueno, con las que se utilizan en las eutanasias en todo el mundo, ¿no? Para un sonífero y luego pues una inyección letal. Si no se puede conseguir esa pues legalmente o que se tolere esa fórmula, bueno, la fórmula sería la más rápida, una sustancia como el cianuro, que es la más instantánea y la que menos sufrimientos te puede causar, ¿no? ¿Y usted estaría dispuesto a tomar cianuro? Pues claro, ¿por qué no? Simplemente es, si aceptas, quieres mortal, no sé, dar ese paso no te cuesta nada. Cuando entiendes el dolor, ¿no? El dolor absoluto y la inmovilidad absoluta, bueno, también entiendes la muerte. La muerte es lo de menos, ¿no? Lo que no quiere un ser viviente es el sufrimiento. Bueno, el vídeo es curioso, ¿no? No he cogido